Qué de gente que hay, ¿eh? Habemos papa. 3, 6, 8, 9, 11, 12. ¿Loki? Hola, buen día. Buenos días. Días buenos. Bueno. Bueno, 15, 14. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estábamos hablando en la última charla sobre diarrea, ¿correcto? Y habíamos estado hablando de cómo las clasificábamos o cómo las podíamos catalogar simplemente de acuerdo a distintos parámetros, simplemente para poder valorarlas, ¿no es cierto? Para poder valorar las diarreas, las clasificábamos de distintas maneras, de distintos aspectos. Y habíamos contado que había un aspecto fisiopatológico por el desarrollo, un aspecto relacionado con la localización, con la identificación del tipo de lesión, si existía o no, y con la clínica. Y habíamos contado cómo eran los tipos de diarreas de acuerdo a su desarrollo fisiopatológico, y lo último que habíamos contado era que habían diarreas mixtas respecto de este caso, o sea que habían diarreas osmóticas, diarreas exudativas, diarreas secretoras y diarreas por aumento de la motilidad, y después las mixtas, que era lo último que dijimos, y yo mal no recuerdo. ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto lo que digo? Muy bien. Entonces, después teníamos, según entonces lo que habíamos dicho, teníamos las diarreas eso era por fisiopatología. Después teníamos diarreas por su ¿cómo? Por si tenían lesión o no, ¿no? O sea, por el hecho de que fueran funcionales o orgánicas, ¿está bien? No sé si es el mismo orden, pero está bien, son las mismas cosas que estamos hablando. Las lesiones pueden ser, si se identifican las lesiones, entonces hablamos de una diarrea orgánica, es decir, una diarrea donde hay algún órgano que está dañado o que presenta alguna circunstancia por la cual puede identificarse la diarrea. Entonces, podemos decir que una diarrea donde hay, por ejemplo, una colitis ulcerosa, no es una diarrea funcional, es una diarrea orgánica, porque se puede evaluar cuál es el lugar de la lesión, se puede hacer una endoscopía y ver la lesión. En cambio, en la diarrea funcional, incluyendo pruebas funcionales incluyendo pruebas de motilidad o pruebas relacionadas con la motilidad o pruebas relacionadas con... ¿Cómo? ¿Hubo una pregunta? No. Bueno, entonces en las diarreas funcionales, a pesar de que podemos estudiarlas, en términos generales no encontramos cuál es la disfunción orgánica. Entonces, la diarrea está, pero bueno. Entonces, las diarreas funcionales generalmente son de larga evolución. Cuando hablamos de diarreas funcionales, son de larga evolución generalmente, porque además se presentan muchas veces, y eso es lo que termina determinando que podemos catalogarla de funcional o no, porque resulta que en todas las veces que se presentan no encontramos nada orgánico, y entonces por eso
terminamos catalogándola como funcional. Además, en su evolución, las funcionales son de larga evolución y en su evolución suelen asociarse esas diarreas funcionales con constipación. Es decir, puede haber diarrea con constipación. El caso más característico de las diarreas funcionales es el síndrome de colon irritable, ¿no es cierto? Entonces, son de larga evolución, pueden alternar con constipación. Las diarreas funcionales no tienen generalmente, no solo no tienen manifestaciones locales en el intestino, sino que no tienen manifestaciones sistémicas, es decir, en el sistema general. No tienen manifestaciones sistémicas, o sea que no solo no tienen manifestaciones relacionadas con la pared del tubo digestivo o con ¿cómo? Bueno, o con las secreciones del tubo digestivo, sino que también, no tienen manifestaciones en ningún otro lado. Es decir, no hay manifestaciones. Las diarreas funcionales además no se pierde peso. Y es característico que no se pierde peso a pesar de ser diarreas de larga evolución. El paciente mantiene su peso estable a lo largo del tiempo. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿No hay manifestaciones? Ay, perdón. No, dale. No hay claro, no hay manifestaciones, pero dolor sí, o sea. No hay manifestaciones sistémicas, quiere decir que no hay fiebre, que no hay dolores corporales, que no hay, ¿se entiende? Puede haber la diarrea puede venir por ahí con una molestia en el momento, pero el resto del estado general es bueno, es decir, el paciente tiene un buen estado general, ¿está bien? Que es otra característica, o sea, el buen estado general del paciente. Y no hay manifestaciones sistémicas, okay. Es decir, que no hay ninguna otra patología asociada ni ningún otro daño asociado. De acuerdo. Segunda pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿A qué te referís que son de larga evolución? O sea, ¿que se van desarrollando a poco? Larga evolución es que se desarrollan a lo largo de un tiempo prolongado. Es decir, no es que generalmente las diarreas se repiten a lo largo de la vida en diversas ocasiones. Es decir, okay. No hay un número exacto, ahora vemos la clasificación de diarrea crónica y aguda, que es por el tiempo, pero estas suelen ser de tipo crónico, las diarreas, es decir, nada, porque además para poder diagnosticarlas como funcionales, tienen que pasar varias veces, o sea, tienen que haber distintos episodios y en ninguno encontrás nada. Entonces, nada, es casi una obligación que sean de larga evolución. ¿Está bien? Las diarreas funcionales no tienen lesión en la pared, por lo tanto no presentan ni moco, ni pus, ni sangre en la materia fecal. ¿Está bien? Y los datos de laboratorio tampoco son anormales, es decir, no hay laboratorio anormal. ¿Está bien? El dato de laboratorio es normal. Y generalmente respetan la noche. Respetan la noche, es decir, el paciente tiene la diarrea durante el día, pero durante la noche uno le pregunta, ¿y tiene diarrea por la noche? No, nunca tuvo, no. Pero usted dice que tuvo 6 deposiciones diarreicas durante esta tarde. Sí. Y después tuvo deposiciones a la mañana. Sí. Y a la noche no. No. ¿Se entiende? Respeta la noche. Que esto todo se pone en relativa contraposición con la diarrea orgánica, que suelen ser las diarreas orgánicas de evolución más corta o son diagnosticadas en periodo más corto, porque buscando la causa se la encuentra. ¿Está bien? Justamente al buscar la causa y encontrarla, entonces encuentro la falla orgánica o el daño orgánico y entonces son de evolución más corta, por lo menos hasta el diagnóstico. Pueden durar más o menos las diarreas orgánicas de acuerdo a qué es lo que pasa, pero se diagnostican con mayor facilidad y entonces pasan a ser una diarrea orgánica de forma más temprana. Además pueden tener manifestaciones generales
que las diarreas orgánicas pueden tener manifestaciones generales que no solo incluyen por ahí la fiebre, sino que incluyen por ahí manifestaciones en otros órganos, como pueden ser inflamaciones de articulaciones. Entonces puede haber, como por ejemplo, puede haber una enfermedad de Crohn, o una colitis ulcerosa, que son daños, entonces son diarreas de causa intestinal, y vienen acompañadas estas diarreas de artritis. ¿Está bien? Entonces, bueno, manifestaciones sistémicas puede haber, no solamente referidas a un cuadro febril, que puede ser una manifestación, sino a manifestaciones en otros órganos que no tienen que ver con el tubo digestivo. Las orgánicas suelen dar pérdidas de peso, y en los niños especialmente. Las diarreas orgánicas suelen dar pérdida de peso en los niños con mayor, con cierta frecuencia. ¿De acuerdo? Porque justamente la diarrea, o en el niño puede pasar que haya pérdida de peso o disminución en el crecimiento. Aclaro eso. Es decir, puede haber disminución en el crecimiento o pérdida de peso. ¿Está bien? Disminución en el peso o pérdida de aumento de peso. ¿Está bien? En las diarreas estas. Pérdida de aumento de peso. Es decir, por ejemplo, un chico que empieza con diarrea y por ahí tiene una diarrea orgánica, y la diarrea, bueno, por ahí dura una semana, dura 3 días, dura 4, y uno nota que puede perder peso, o puede notar que dura una semana y el chico que viene ganando peso deja de ganar peso. ¿Está bien? Generalmente, esto vale para todo, incluyendo las diarreas, los procesos crónicos que alteran el peso en los chicos, los procesos crónicos, suelen modificar la estatura, y los procesos agudos suelen modificar el peso. ¿Se entiende? O sea que un proceso agudo suele modificar lo que pesa el chico, ya sea que no lo deja aumentar de peso o que le disminuye el peso. En cambio, los procesos crónicos no lo dejan crecer en estatura. Por ejemplo, los parásitos son un ejemplo bien claro, donde el parásito, cuando actúa de forma aguda, el chico no gana peso, pero si el parásito permanece en su intestino, entonces el chico no crece de altura. O sea que, ¿ven? El proceso agudo relacionado con el peso, el crónico con la estatura. Son asociaciones generales, no quiere decir que siempre sucede así, pero son asociaciones generales. En las diarreas orgánicas hay moco, hay pus, puede haber moco, pus o sangre en la materia fecal, que están hablando directamente de daño orgánico. Y suele estar afectado el estado general respecto de la nutrición, respecto de la nutrición general, ¿no es cierto? Afectado el estado general respecto de la nutrición, respecto del desarrollo neurológico, de actividades neurológicas, como puede ser la cognición, la memoria, ¿está bien? O sea que pueden haber afectaciones del estado general en las diarreas orgánicas. Y las diarreas orgánicas suelen tener datos de laboratorio alterados. Es decir, que puede haber hierro alterado, puede haber las proteínas pueden estar alteradas, pueden estar alterados los electrolitos, ¿está bien? Diarreas orgánicas. Y las diarreas orgánicas no respetan la noche. O sea que la diarrea orgánica, si es de día o de noche, al baño correrás sin coche. No hay modificación respecto del día o la noche. O sea que ahí podemos entonces clasificar las diarreas de acuerdo a que sean orgánicas o no lo sean. ¿Está bien? También las podemos clasificar, decíamos, las diarreas de acuerdo a su localización, y ahí tenemos diarreas en términos generales, las podemos clasificar que las diarreas en dos grupos también. Las que son de intestino delgado y colon derecho, y las que son de intestino, y las que son de colon izquierdo y recto. Es decir, las clasificamos en dos grandes grupos. Cuando hablamos de las del colon derecho,
es decir, del lado del hígado, ¿no es cierto? El colon derecho y el intestino delgado, solemos hablar de diarreas de buen volumen, o sea, más voluminosas. Pueden tener pus y sangre, con relativa frecuencia. ¿Está bien? Con relativa frecuencia. Es una frecuencia más escasa en relación a las que son del colon izquierdo. Entonces puede haber pus o sangre, puede llegar a haber, ¿está bien? Suelen tener dolor alrededor del ombligo, es decir, dolor periumbilical, y suelen tener ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Qué son los ruidos hidroaéreos? Pedos. Bueno, ese es un ruido más aéreo que hidro. El ruido hidroaéreo El ruido de la panza, me imagino. es el ruido que hace la panza. Claro. ¿Está bien? El ruido que hace la panza. Entonces ese ruido que hace... Así. Me acerco para que escuche. Así. La panza y así. Eso se llama borborigmos. Borborigmo. Entonces los borborigmos son ruidos en la panza. Esos ruidos son más característicos del intestino delgado y también del colon derecho, pero principalmente del intestino delgado. Ese ruido de tripa que está haciendo ruido, que se está moviendo, eso es del intestino delgado. Bien, y cuando se afecta el intestino delgado y el colon derecho, por supuesto, no hay síntomas rectales. ¿Cuáles son los síntomas rectales? Los síntomas rectales son el tenesmo o tenesmo rectal, la urgencia y el pujo. ¿Está bien? ¿Puedes repetir? No sé qué es. ¿Cómo? Nada de eso. No, yo tampoco. Hable más fuerte que no le escucho. ¿Esto está en el intestino delgado en el colon derecho? Claro, estoy describiendo la localización del colon derecho e intestino delgado, las diarreas de estas localizaciones, cuya lesión se localiza en intestino delgado y colon derecho, suelen ser diarreas, dijimos, de gran volumen, suelen ser diarreas que tienen dolor periumbilical y borborismo, dijimos que son diarreas que pueden tener alguna vez, no es una cosa rara que tengan sangre o pus, y dijimos que no tienen síntomas rectales, que son pujos, tenesmo, urgencia. ¿Está bien? Que son simplemente pujo, tenencia y urgencias. Ahora les cuento del colon izquierdo, bueno, ahora les cuento que sí está en el colon izquierdo. Entonces, las del colon derecho, ¿sí?, no tienen síntomas rectales, se dice. No tienen síntomas rectales. La de colon izquierdo y recto, sí hay síntomas rectales. ¿Está bien? Es frecuente que haya tenesmo, que haya pujo y urgencia. ¿Qué son estas manifestaciones? El pujo, el tenesmo y la urgencia. Hacen referencia a condiciones fisiológicas que se exacerban o que se presentan. Son condiciones fisiológicas. ¿Qué hace referencia a la urgencia? La urgencia es la voluntad de defecar, o la voluntad inmediata de defecar. Suele producirse la urgencia habitualmente cuando la ampolla rectal se llena. ¿Está bien? Cuando la ampolla rectal se llena, aparece la urgencia. El tenesmo es la contracción del recto. La contracción del recto. Y el pujo es la fuerza que hace todo el colon y la pared abdominal para expulsar la materia fecal. Entonces, los pujos, los tenesmos y la urgencia son situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Es decir, la urgencia es como las ganas de ir de cuerpo, que está relacionado con que se llena la ampolla. El tenesmo es como el recto se contrae
y trata de que la ampolla se vacíe. Cuando hacemos referencia al tenesmo, nosotros tenemos que aguantarnos. No, cuando hace esa referencia al tenesmo, entonces habitualmente cuando aparece el tenesmo se trata de retener si no estamos en el baño, pero digamos de forma voluntaria. Y el pujo es la fuerza global de la pared abdominal más el recto. En el parto también existe el pujo. ¿Qué será el pujo del parto? Sacar al pibe. ¿Cómo? Sacar al pibe, al nene. La fuerza para expulsarlo. Es la contracción masiva, es una contracción masiva para sacar al bebé, por supuesto, y que consiste en que se contrae la pared abdominal más el útero. ¿Ven? Eso es un puje. Puje, señora, puje. Y la señora que nunca tuvo bebés y no sabe bien, sola le sale el pujo, no necesita que le expliquen nada. La señora puja sola y aprende el significado de la palabra pujo en el primer parto. ¿Pero eso es distinto del pujo que hace acá el recto o es lo mismo? No, bueno, el principio es similar, es decir, es contracción en masa de recto con el recto, el colon izquierdo y la pared abdominal. Es decir, el principio es el mismo. Es decir, una contracción en masa para expulsar. Bueno, suele entonces, en las diarreas de colon izquierdo, suelen tener pujos, tenesmo y urgencia, sensación de urgencia. De urgencia defecatoria. Bueno, entonces eso tiene el colon izquierdo. También en el colon izquierdo es más frecuente, cuando hay afectación del colon izquierdo, es más frecuente la presencia de moco en la materia fecal, ¿está bien? O de pus en la materia fecal. El dolor del colon izquierdo y recto, en vez de ser periumbilical, es un dolor hipogástrico, es decir, en la parte más baja del abdomen. O sea, por abajo del ombligo, sería, como en la Sí, pelvis. por debajo del ombligo, por debajo. Entonces esa zona, que está, ahora la marcamos, la zona de hipogastrio y de fosa ilíaca izquierda, son las que se suelen ver afectadas. ¿Se entiende el esquema? Costillas, rebordes costales, crestas ilíacas, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, región periumbilical o región umbilical, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipocondrio derecho. ¿Está bien? Bueno, zonas entonces de dolor, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces, estas son características y una más, hacemos una característica más de las de colon izquierdo, y es que el volumen suele ser más escaso. El volumen de las diarreas originadas en el colon izquierdo suelen ser más escasos, los volúmenes más pequeños, que las originadas en intestino delgado y colon derecho. Entonces ahí tengo yo un poco descriptas las diarreas de acuerdo a su localización. O sea, ¿qué quiere decir de acuerdo a que se localicen en un lado? Ahora, de nuevo lo mismo que para el caso previo del que estábamos hablando, que eran las diarreas de acuerdo a que haya lesión orgánica o no. Esto no quiere decir que no puedan ser diarreas, o sea, no se puedan mezclar los conceptos.
por ejemplo, puede ser una diarrea de colon izquierdo, de colon derecho e intestino delgado, una diarrea de colon derecho e intestino delgado, y ser de tipo orgánica. O sea que es orgánica, ¿está bien? Y afecta colon derecho e intestino delgado, y a su vez puede ser una diarrea que tenga características de tipo secretora, por ejemplo. Y bueno, entonces quiero decir que la clasificación no exime una clasificación a la otra, sino que son clasificaciones que se superponen obviamente porque hablan de lo mismo. ¿Está bien? Entonces, características de las diarreas de tipo, de acuerdo, en dos tipos de acuerdo a su localización. ¿Está bien? De acuerdo a la lesión, de acuerdo a la fisiopatología, de acuerdo a la localización. Y luego, de acuerdo al periodo de tiempo en el que se desarrollan, tengo diarreas agudas y crónicas. Y en ese sentido... Buena taza, profe. Buena taza. Taza de oso. Me gusta. Está buenísima. No es mía, es robada, pero la dueña no se queja. Muy bien. Entonces, las diarreas pueden ser entonces agudas o pueden ser crónicas. Llamamos diarreas agudas a las que tienen en términos generales una evolución de menos de 4 semanas. Y crónicas a las que superan esas 4 semanas, por supuesto. O sea que estas están relacionadas, o sea que la clasificación, perdón, para estos casos, está relacionada más con la prolongación en el tiempo del cuadro diarreico que con alguna otra característica en particular. Las diarreas agudas, dentro de las diarreas agudas suelen estar incluidas las diarreas infecciosas, ya sean las virales, las bacterianas o las por protozoos, ¿bien? Que son las causas más frecuentes junto con los fármacos de producción de diarreas de tipo agudo. Es decir, las diarreas de tipo agudo en el mundo son harto comunes. Si yo pregunto a todos los que están ahí, que acá veo 2, 4, 5, 15, 17, y pregunto quién no tuvo nunca un cuadro diarreico, lo más probable es que nadie levante la mano. ¿Quién tuvo alguna vez un cuadro diarreico? Y me levantan todos la mano. Ok, quiero suponer. Es decir, no haber tenido un cuadro diarreico es no haber vivido, por decir de alguna manera. Entonces, y dentro de esos cuadros diarreicos, las causas más frecuentes a lo lejos son virus, bacterias, parásitos y fármacos. ¿Está bien? De distinta índole, pero fármacos en fin. De hecho, si miran ustedes los prospectos de los fármacos, van a ver que gran parte de ellos dicen como efectos adversos, o entran dentro de sus efectos adversos, los dolores abdominales, las náuseas, los vómitos y la diarrea. ¿Bien? Presten atención a los fármacos que vean o a los que tomen, van a ver qué es así. Bueno, entonces las diarreas agudas, ahí tenemos las causas básicas o principales, serían de las diarreas agudas. Luego tenemos otras causas de diarrea aguda, como puede ser alergias alimenticias, pueden producir diarreas agudas, ¿bien? Alergias a algunos alimentos. Alcohol, el alcohol puede producir diarreas agudas. La isquemia del colon, la isquemia del colon o del intestino pueden producir diarreas agudas. Esto generalmente para pacientes que tienen más de 60 años y tienen enfermedad, aterosclerótica. Es decir, pacientes con una enfermedad aterosclerótica pueden hacer isquemias, y esas isquemias pueden conducir, por supuesto, a las manifestaciones, del intestino, entre las cuales se encuentran las diarreas y malabsorciones. Y luego, dentro de las agudas, hay unas que menciono que se llaman pseudodiarreas. ¿Está bien? ¿Qué es una pseudodiarrea? Y en este sentido, les aclaro esto y tienen que recordarlo
de acá hasta que terminen sus vidas. Es aguda, ¿no? Sí. Seguimos con aguda. Bueno, se llama pseudodiarrea, sigo con aguda, sí, y se llama pseudodiarrea, que uno lo pone en aguda, pero escuche lo que le voy a decir. Tiene que acordarse siempre, le decía, en sus vidas, tiene que acordarse de estas pseudodiarreas. No quiere decir que sus vidas van a ser largas, ojo, puede ser que se mueran en cualquier momento, incluso en este mismo instante, pero recuérdenlo hasta el día de sus muertes. No, decía, ¿qué es una diarrea, una pseudodiarrea? Pasa que las personas mayores, no es muy frecuente, pues les cuento, por eso le digo que los recuerdo, y aparte por lo que les voy a contar. Las personas mayores suelen tener, se les llaman bolos fecales o impactos fecales, es decir, suelen tener materia fecal que obstruye parcial o totalmente el tubo digestivo, especialmente en su parte, en su, digamos, tercio final. Cuando se producen estos impactos fecales, resulta que puede producirse el fenómeno, de pseudodiarrea por escurrimiento o rebalsamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, yo tengo un tubo, en el tubo pongo en este caso una bola que ocluye el tubo, ¿ven? Hago esto, primero hago esto. Una bola que está ocluyendo prácticamente todo el tubo, de modo tal que la persona, la tendencia sería a constipar, es decir, que la materia fecal que desciende por el tubo, ¿qué le pasa a la materia fecal? Bueno, la materia fecal tiende a acumularse por arriba del tubo, pero ¿qué pasa con estas pseudodiarreas? Pasa esto. El líquido de la materia fecal que se acumula por arriba, de un impacto o de un bolo fecal, miren lo que hace. Lo pinto en verde. ¿Qué pasó ahí con la materia fecal que supuestamente en rojo se tenía que haber quedado del lado de arriba? ¿Y acá qué pasó ahora? ¿Pasó como por el costado? Se le pasa por el costado, se escurre por escurrimiento o rebalsamiento, ¿se entiende? La materia fecal. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en la persona? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué es lo que le motiva la atención? ¿Qué es lo que le causa llamado de atención? ¿Qué le llama la atención a la persona mayor cuando pasa esto? ¿Por qué tiene diarrea si está constipado? Dice, tengo diarrea, no sabe que está constipado, dice, tengo diarrea. La persona dice, tengo diarrea. Y si yo no tengo en cuenta esto, entonces, ¿qué hago con la persona? Le das un tipo de alimentación para que no vaya más al baño. Y entonces, Se constipa más. muy bien, así es. Entonces, empeoramos una situación. Entonces, está con diarrea, bueno, suspendemos la fibra, le damos alimentos constipantes, pero y le empeoramos la cosa. ¿Se entiende? O sea que, ojo al piojo. ¿Y cómo se puede detectar que una persona tiene una pseudodiarrea? Con sabiduría. ¿Sabes cómo se puede detectar? Principalmente, siempre todas las cosas que se pueden detectar, ¿sabes cómo es que se detectan? Teniéndolas en cuenta. Es decir, la persona probablemente antes de este episodio haya tenido días de constipación. Es probable que la persona sea tendiente a tener constipación. Es probable que la persona tenga molestias gastrointestinales a pesar de que se supone que tenía que haber, o sea, son molestias
que tenían que haber acompañado. Pero, ¿no tendría inflamación previo a lo que sería la diarrea? Es que no hay necesidad de inflamación. La constipación es un proceso que puede ser O silente. sea, inflamación a nivel local, me refiero, ¿no? O sea, en la zona donde tiene No, la ¿y por qué obstrucción. iba a tenerlo? No, no, puede tener una molestia, la puede tener, pero a eso voy, puede no tenerla, pero son personas que pueden tener tendencias a la constipación, han tenido constipación, les ha pasado o les está pasando que tienen la diarrea, pero no es una diarrea, es una diarrea que por ahí un poco acuosa y es intermitente, una diarrea que va y viene. Entonces, nada, hay que pensarla que puede estar. Es como todo, obviamente. Errare humanum est. O sea que nada, no tienen por qué detectarlo, pero nunca lo podrían detectar si ni siquiera saben que existe. ¿Se entiende? Si uno no sabe que existe, cuando ve un líquido, con la materia fecal es un líquido, dice esto es diarrea. Pero si uno sabe que existe esto, entonces puede pensarlo, ¿se entiende? Por eso me preguntan, ¿cómo se hace para diagnosticar algo? El primer paso para diagnosticar algo es saber que existe. Si no sabemos que existe, no lo podemos diagnosticar. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar. O sea, que estudiar es para conocer, para que la mayoría de las cosas que podamos las sepamos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, pseudodiarrea, recuerdo, entonces cuando uno habla de diarreas, y estos procesos suelen ser agudos, porque se presentan dentro de periodos menores de 4 semanas, hasta que por ahí desembocan o que uno se da cuenta, y en lugar de darle dieta constipante, le da al revés, le da fibra, le da catárticos que retengan el líquido, o sea, osmóticamente activos, o lo que fuera, o le hace un enema, o lo que fuera. Entonces, si uno lo piensa, puede tomar la conducta adecuada dentro de esas 4 semanas, porque si uno lo encuentra, esto, fenómeno. Y si no, lo que puede pasar es que pase al revés, que le terminemos fabricando un verdadero bolo fecal que cierre, que ocluya el intestino, y bueno, que haya que tomar conductas más agresivas para solucionar el problema. Así que bueno, nada, diarreas agudas y la pseudodiarrea como circunstancias a tener en cuenta. Eso de las diarreas agudas. Y las crónicas dijimos que duran más de 4 semanas, o sea que nada, tenemos tiempo digamos, tenemos un tiempo de evolución determinado, no es que se presentan de un momento a otro, y suelen estar en el marco de procesos que se repiten habitualmente, como son, por ejemplo, constipaciones que van y vienen. Pueden estar, por ejemplo, en colon irritable, estas diarreas crónicas, es decir, un proceso que va y viene y en el que se asocia la presencia de constipaciones como reiteradas. ¿Está bien? Las enfermedades inflamatorias del intestino también pueden dar diarreas seguidas de constipación. ¿Está bien? Enfermedades como el Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Está bien? Las diarreas crónicas pueden ser por intolerancias, diarreas crónicas por intolerancia, hasta que la pesquisemos. Es decir, se repite cada vez que la persona no se da cuenta, pero come disacáridos y está teniendo diarrea. Y entonces, bueno, nada, son crónicas porque se cronifican hasta que las diagnostiquemos, por supuesto. Ahí, o sea, que está en el marco de un proceso previo. Algunos síndromes malabsortivos también, es decir, malabsorciones por distintos motivos, también pueden producir diarreas, esas intermitentes y a lo largo del tiempo sea de tipo crónico. El hipertiroidismo de larga data también produce diarreas que se repiten en el tiempo, o sea, ¿está bien? O la neuropatía diabética, la neurovegetativa, o sea, neuropatía neurovegetativa, también puede producir diarreas así constantes que van y vienen. El alcoholismo crónico, así como el agudo puede producir diarreas agudas, el crónico puede producir diarreas crónicas también. Algunas cirugías, como las cirugías gástricas, pueden producir síndromes diarreicos crónicos. O sea que, bueno, tenemos una serie de
procesos crónicos que se acompañan de diarreas que evolucionan a lo largo del tiempo, de más de 4 semanas, y entonces a estas le llamamos diarreas crónicas.